que el que habla. Ok. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este conversatorio de análisis y reflexión sobre el discurso de investidura del señor presidente del Congreso, el congresista José Gerí Oré. Oviedo Landabra Consultores ha convocado a este conversatorio no solo en razón de que se trata de la elección del último presidente del periodo constitucional 2021-2026, sino además porque la convocatoria de elecciones para abril del próximo año y el diseño bicameral que adoptará el Congreso hacen que esta elección a la mesa de la mesa directiva del Congreso adquiere una particular importancia. De hecho, el discurso del señor presidente del Congreso ha salido un poco del ámbito propiamente congresal para señalar la necesidad de fortalecer el Parlamento y garantizar un tránsito sereno a una nueva administración, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, e indicar cómo serán las relaciones con el Poder Ejecutivo. La crisis que agobia a nuestro país tiene varios lustros, si no centurias. Los diagnósticos están hechos con profusión y hondura. Las medidas que se tomen hoy deben mirar al futuro del Perú como país gestionable y la solución de diversos problemas nacionales que deben ser enfocadas más allá de las diferencias ideológicas. Es por ello que analizar el discurso del presidente del Congreso resulta sumamente importante en esta coyuntura. Por ello, hemos convocado con tal fin a los doctores Samuel Abad, Guillermo Haro, Roque Bravo y José Oviedo, todos los cuales tienen amplia experiencia en el quehacer parlamentario por haber laborado en el Congreso. Espero, a nombre de nuestra consultora, que este conversatorio sea de utilidad y esclarecimiento de los diversos aspectos en los cuales el Parlamento no solo tiene compromiso, sino responsabilidad. Le doy nuevamente la bienvenida a este conversatorio. Les comento que yo voy a ser el moderador. La participación es de 15 minutos en el siguiente orden. Señor Guillermo Haro, no ha venido el señor Samuel Abad todavía, empezar el doctor Guillermo Haro, Roque Bravo y José Oviedo Palomino. En caso llegue, se le va a dar la siguiente exposición. La realización de preguntas y comentarios de un máximo de 30 minutos de todos, comentarios finales de los expositores de 5 minutos. Eso es lo que va a hacer. Entonces, dejamos con ustedes al señor Guillermo Haro para su exposición. Adelante. Ahora sí, bueno, buenas noches con todos ustedes, agradeciendo la invitación de Arturo y de Pepe a participar de este conversatorio. Un tema interesante, como bien lo mencionaba Arturo, ¿no? Se ha hecho mucho comentario respecto al mensaje de la Presidenta de la República, se ha hecho comentarios también respecto al discurso que dio la Presidenta del Poder Judicial y no podía ser menos descuidar o obviar el discurso que dio en su asunción de mando el presidente del Congreso de la República, el congresista José Gerí Oré. Un poco para contextualizar el discurso y ir al análisis posterior, señalar que se presentaron dos listas para la elección de la mesa directiva de este último año con el sistema unicameral. La lista que presidía precisamente el congresista José Gerí y la del almirante Cueto. Se pensaba inicialmente que las fuerzas iban a estar más parejas, incluso hasta víspera de la elección. Es más, me decían que hasta la mañana misma de la elección, por eso se retrasó el inicio de la sesión, se estaban coordinando eventuales alianzas, coaliciones para la obtención de votos, ¿no? Considerando aún
mayor medida el hecho de la fragmentación que tiene el actual Parlamento, ¿no? Entonces, se pensaba que iba a ser más peleado, en otras palabras, que no iba a haber una diferencia tan significativa. Al final, el congresista Gerí salió electo con su mesa directiva con 79 votos a favor respecto de los 40 que obtuvo el congresista Cueto, ¿no? Eso ya nos está dando un primer contexto, una aproximación a un tema que después voy a desarrollar. Muy bien, es la última presidencia de un Congreso unicameral. Después de 31 años de unicameralismo, vamos a regresar al sistema tradicional que constitucionalmente nos ha regido, que es el bicameral. Este sistema unicameral se dio en alguna oportunidad, no recuerdo exactamente en este momento en qué periodo, pero sí hubo unicameralismo. De 2026 ingresar a retornar, para ser más específicos, al sistema bicameral. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está evidenciando el, el nombramiento, la designación, la elección, para usar la palabra correcta, del congresista Gerí, de Somos Perú? El congresista Gerí es un congresista joven, ¿no? Que está afiliado, si mal no recuerdo, desde el año 2013 a Somos Perú. Ha sido secretario general de Juventudes. Tiene una trayectoria política en Somos Perú. Ha sido presidente del Congreso de la Comisión de Presupuesto, como gestión. Él es bachiller en Derecho, no, por la Universidad Federico Villarreal, si recuerdo bien, ¿no? Y tiene experiencia política a nivel partidario. Una cosa singular, si nosotros revisamos las elecciones de las 4 mesas directivas anteriores, desde la que presidió Carmen Alba, eh, y revisamos los discursos que yo los he estado viendo, cómo han ido variando, eh, hay una constante, el tema institucional. En todos los discursos, los presidentes o presidentas que han sido electas, en su asunción han señalado que el tema institucional es muy importante, que hay que fortalecer el tema institucional, que hay que favorecer, contribuir y participar activamente en la gobernabilidad del país, que se tienen que establecer relaciones sanas, equilibradas, con los otros poderes del Estado y con los organismos de rango constitucional también, y que la función que debe desarrollar el Parlamento debe ser totalmente transparente. El discurso de Gerí no ha estado exento de ello. Si bien es cierto, no ha habido un desarrollo extenso en el tema institucional, lo ha mencionado. Entonces, y hay una variante, porque las presidencias las ha tenido Alianza para el Progreso, las últimas presidencias. La primera presidencia siempre Fuerza Popular. Sin embargo, en esta oportunidad, Alianza para el Progreso no ha participado en la mesa directiva y ha entrado Somos Perú. ¿Qué partidos respaldaron a Geri? Somos Perú, Fuerza Popular y Perú Libre, que tiene al señor Cerrón por tercera vez como vicepresidente consecutivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está evidenciando esto? A mi entender, una coalición estratégica para una institucionalidad operativa, ¿no? ¿Qué es lo que les interesa? Yo no considero que vayan a haber cambios significativos en lo que respecta a la política y gestión del Parlamento actual. Hay demasiados compromisos políticos, hay demasiados intereses en juego. Hay que guardarse las espaldas entre gestiones.
presidenciales, como ha venido ocurriendo al menos en los últimos 4 años. Entonces, vamos a un poco a referirnos a lo que se entiende, a lo que se ve, a lo que ha dicho Geri. Tengo algunas notas, ¿no? Para resaltar contenido del mensaje del presidente del Congreso. Proyecto un mensaje institucionalista, como lo he mencionado, hay que fortalecer la institución, hay que eh, tener una institución fuerte frente a los otros poderes del Estado y también frente a la población. Eh, un tema interesante que sí no lo ha mencionado, sí no ha mencionado en otros discursos presidenciales es acercar el Congreso a las regiones con actividades descentralizadas y plenos temáticos de alcance local, económico y social. Aquí el congresista, el presidente, pretende ampliar el espectro, ya no cerrando el ámbito centralizado, sino por el contrario, promoviendo una descentralización, poniendo particular interés en el tema regional. ¿Por qué? Porque también hay un interés político, dadas las próximas elecciones generales que se vienen, ¿no? Entonces, esta mesa directiva se ha constituido, en mi modo de ver, en un war room legislativo, no un cuarto de guerra legislativo, donde van a tener que bregar y donde van a tener que conciliar, converger posiciones a efectos de cerrar un año satisfactorio, tal como lo ha planteado el actual presidente del Congreso, ¿no? Se menciona que se va a hacer uso de la inteligencia artificial para modernizar procesos y mejorar la rendición de cuentas del Parlamento. Se señala también que hay un compromiso con la neutralidad política. Este es un tema interesante que se va a hacer materia de comentario, ¿no? Compromiso con la neutralidad política, tal cual lo dijo, frente al Poder Ejecutivo. No va a ser una mesa directiva ni complaciente ni obstruccionista, ¿no? Va a proyectar una neutralidad política, señalando en específico que se va a hacer mucho hincapié en la asistencia de los ministros a comisiones. También lo vamos a conversar porque no sé cómo lo va a hacer, ¿no? Este es un tema que ya lo conocemos de mucha data. Luego, en términos generales, que el Congreso se compromete a garantizar unas elecciones libres y transparentes para el año 2026 y fortalecer el control institucional a fin de evitar protagonismos, como lo señala, sin protagonismos partidarios y solamente con una intencionalidad institucional, ¿no? Hasta ahí rescato lo de el mensaje del presidente. Un mensaje que consta de 8 páginas, cabe señalarlo también. ¿Qué reacciones podemos señalar o expresar respecto al mensaje? Ciertamente su exposición y los temas que ha abordado no están exentas de críticas y también de controversias. Esto desde el anuncio de su candidatura, como sabemos, se cuestionó mucho su candidatura por los temas judiciales en los que está envuelto, ¿no? Tiene, hay un tema por violación en la ciudad de Canta, hay un tema de una denuncia por apropiaciones ilícitas, por desobediencia a la autoridad, por haber, cosa curiosa, desobedeció la orden de un juez para asistir a terapias psicológicas. No asistió y configuró el delito de desobediencia a la autoridad. Sin embargo, todas estas denuncias que él tiene todavía se encuentran en proceso de investigación, ninguna de ellas está firme.
Y aquí surge un tema a considerar. Los que están a favor de Gerí señalan de que su candidatura era válida y su elección también, en la medida de que había que aplicar el principio de la presunción de inocencia que constitucionalmente se consagra. Sin embargo, hay otro enfoque que nos habla del tema ético, de la idoneidad y probidad de un funcionario que pretende ejercer un cargo público de rango institucional de más alto nivel. Entonces, no, como dice el dicho, no solamente la mujer de César tiene que serlo, sino también parecer. Entonces, ahí, sobre ese aspecto, se abre todo un debate. Entonces, volvemos a señalar de manera enfática, yo quiero tocar otros temas adicionales después, vinculados a estos, ya con casos específicos, pero volvemos a señalar que se ha establecido una barrera política preventiva de la mesa directiva. ¿Qué quiero decir con esta barrera política preventiva? En otras palabras, que se han coalicionado estas fuerzas que están integrando a la mesa directiva a fin de hacer frente a denuncias y procesos de extrema fiscalización y temas mediáticos que se vienen produciendo, ¿no? Entonces, ellos van a buscar defenderse. Y por eso coincide con lo que señala Gerí respecto a la fiscalización que van a hacer con relación al Poder Ejecutivo, en específico con la participación y la asistencia de los ministros a las comisiones ordinarias y obviamente se deduce también a las investigadoras y al Pleno, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que podemos rescatar o señalar que el reto de esta gestión de la mesa directiva que preside Mónica Gerí es conducir la transición hacia un proceso, del proceso bicameral de manera ordenada, de manera transparente. Y aquí hay un tema que también quisiera comentar después brevemente, referido a la aprobación de los reglamentos de las cámaras legislativas, ¿no? Que es un tema que debe ser aprobado hasta diciembre, antes de concluir la legislatura presente, ¿no? Hay, hay retos respecto a lo que importa una reorganización presupuestal, también lo estamos viendo con la presunta compra de nuevos inmuebles, nuevas infraestructuras. Hay una exigencia para un rediseño de procesos, una redefinición de competencias y un reposicionamiento de la imagen del Congreso frente a la población. Hay que hacer viable y visible la gestión de esta actual mesa directiva, ¿no? Hacer publicitarla, es lo que está proponiendo Eugenio. Publicitar la gestión a fin de que los niveles de desaprobación por ineficiencia que percibe la población respecto a la gestión del Parlamento se reduzca. Establecer un lazo más cercano y permanente con la población, con los otros poderes del Estado, los organismos constitucionales. Doctor Raro, se cumplieron los Sí. 15 minutos, un par de minutos más de ¿qué No, quiere? concluyo. Justo estaba concluyendo, mi querido Arturo, ¿no? Solamente quería dejar sentados estos temas porque en la siguiente parte de mi participación voy a señalar casos específicos donde considero que el discurso del presidente no va a encontrar eco o no va a poder calzar como él lo ha expresado. Gracias, por favor. Me dejo de usar la palabra.
Ok, correcto. Ahora que se encuentra ya el doctor que ha entrado, Samuel Abad. Samuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Don Arturo, muy buenas noches. Buenas noches con todos los amigos que están conectados. Un Estamos saludo esperando. especial. Usted puede seguir con la entrevista. Tiene 15 minutos. Si necesita adicional, me pide también. Vemos eso, un par de minutos. Sí, no tengo ningún problema. Yo he tratado de hacer lo más oportuno posible dentro de las condiciones en que me ha quedado hacerlo después que me enviaron el enlace. Un saludo especial al doctor Roque Bravo, a Guillermo Aro, Ok. con quien trabajé, tuve el gusto de trabajar varios años en el Congreso, Departamento de Comisiones, bueno, ¿no? Él es un especialista en procedimientos parlamentarios y derecho constitucional. Y un saludo especial a José Oviedo, el artífice a Reinaldo Oviedo, perdón. José Reinaldo Oviedo Palomino, ahora sí, artífice Así de es. este conversatorio, ¿no? Así es. Quisiera, sí, empiezo, usted me da la venia. Ya puedes empezar, Samuel. Recién. Gracias. Miren, antes que todo quisiera pedirle a usted y al propio José y a todos los que están conectados que me extiendan su comprensión y la licencia para que mi intervención en esta oportunidad sea leída. Esto lo he decidido dado que soy un servidor parlamentario en ejercicio, o sea, y lo más prudente me aconseja que así lo haga, ¿no? Que lea mejor mi ponencia. Entonces, puedo proceder, ¿no, don José Oviedo? ¿Estás apagado tu audio, José? No, usted deme la venia, nomás, don Arturo. No hay ningún problema. Bueno, haré un enfoque analítico apegado al texto y no a la interpretación, o sea, al significado y no a la significación, donde se busque comprender un mensaje basándose únicamente en su contenido explícito, sin que por esto se renuncie a formular una que otra apreciación, que es lo que le da más sabor a este tipo de reuniones. Este enfoque servirá, eso espero, de marco de todo el desarrollo del conversatorio en lo que se refiere al tema del diseño bicameral, según lo dispuesto por la Ley 31988. El enfoque que vamos a emplear distingue dos componentes a examinar. Uno es el discurso del presidente del Congreso, propiamente dicho, y el otro, analizar los umbrales de la bicameralidad para ver los posibles escenarios que se presentan de cara a los reglamentos que están por aprobar. En consecuencia, no siendo yo especialista en derecho constitucional ni en procedimientos parlamentarios, sino más bien comunicador social, usaré el enfoque de análisis crítico del discurso como método para analizar el mensaje de José Gerí, del congresista José Gerí. Y empiezo todo. Un primer elemento de análisis es el momento del discurso. Se trata prácticamente del último discurso del periodo legislativo, el del cierre del quinquenio 21-26. Y en todo mensaje de cierre de una etapa se espera un balance que ponga en conocimiento lo positivo y lo negativo de la gestión y el legado que se deja. No lo hay. ¿Debió haberlo? Esa es una pregunta pertinente, creo yo. Ojo, no estoy desconociendo que aún falta el discurso del quinto año, el del cierre de la gestión anual, que deberá dar el presidente José Gerí. Sin ¿Te puedo venir? embargo, se tratará de un acto más formal y por esta Está razón mirando. más acotado. Ahí está. Doctor Oviedo, Esta era la oportunidad. ya, continúe. Esta era la oportunidad para referirse, por ejemplo, a las reformas de las que ha sido objeto la Constitución, tal vez las más importantes que se hayan producido en la historia republicana fuera del marco de una asamblea constituyente. Y vaya que, por el impacto generado en el sistema institucional y el consiguiente debate, merecía, para mí, una alusión por lo menos. Eso sí,
se aprecia una suerte de reflexión crítica en el subtexto, cuando se señala lo siguiente: ese será nuestro sello, un Congreso proactivo, estoy citando por si acaso, que dialoga y que rinde cuentas, un Congreso que asuma los problemas como propios y que legisle con el oído puesto en la calle, allí donde late el pulso del país. Por si fuera poco, el congresista Gerí, el presidente del Congreso, hace un reconocimiento de la existencia de una distancia, de una desconfianza entre la ciudadanía y el Congreso. Entonces se está proponiendo una valla alta, todo un desafío por donde se le mire, más aún si tenemos en cuenta de que el presidente señala más adelante que empleará un enfoque regional y que quiere acercar al Congreso las regiones, como lo ha referido también Guillermo Haro, ¿no?, en su intervención. Pero yo considero que sí puede ayudarlo en algo o en mucho. La verdad es que no estoy aquí para adivinar el futuro ni para pronosticar políticamente. Que ayude, reitero, el hecho que Somos Perú cuenta con 7 gobiernos regionales, 28 alcaldes provinciales y cerca de 200 alcaldes distritales. Y el hecho de que no conozco personalmente a José Gerí, pero sí tengo referencias de amigos directos de él, de personas que lo conocen. Es una persona muy proactiva, o sea, no creo que esas palabras de proacción y de trabajar con las regiones sean mera retórica, ¿no? Él va a intentarlo, por lo menos, eso creo, según lo que me refiere. Más allá de imponerse una valla alta y una perspectiva ambiciosa para un año de gestión, se nota pertinacia en el propósito de deliberar con sectores de la sociedad, aunque no señale aún los temas de interés que contiene la agenda nacional. En todo, o sea, la agenda nacional, pero elaborada en el Congreso, quiero decir. En todo caso, se puede considerar una señal auspiciosa, un derrotero general positivo. Se refiere el presidente José Gerí al tema de la separación y el equilibrio de poderes, pero no en el sentido del reclamo de la calle, que tome en cuenta la crítica al excesivo fortalecimiento de la posición institucional del Congreso de la República. Tal vez le faltó hacer un examen de cómo se vienen ejerciendo las competencias del Poder Legislativo en el contexto de la separación de poderes. Yendo ya al tema de la bicameralidad, y todavía cuento con tiempo, ¿no es así, don Arturo? Yo lo aviso con tiempo, si necesita más tiempo se le da. Tranquilo, no, gracias. Ya, gracias. En relación al tema de la bicameralidad, se anunció un debate que debe darse en los intramuros del Congreso para la aprobación de los reglamentos del Senado y de diputados, en los siguientes términos. Por eso resulta, abro comillas, por eso resulta prioritario que antes de diciembre, producto de un debate amplio, democrático y plural, aprobemos los reglamentos de ambas cámaras. Solo así garantizaremos una transición ordenada hacia el nuevo modelo parlamentario que el Perú merece. Conformaremos una comisión sin que genere costo, integrada por especialistas nacionales e internacionales en derecho parlamentario que colaborarán en el diseño institucional del nuevo Parlamento. Bueno, esta expresión necesita una especie de traducción, ¿no? Y la traducción podría ser que los aportes van a provenir de los extramuros de la sociedad sobre temas, por ejemplo, la constitución y la naturaleza de los órganos del nuevo Congreso, como la Junta de Portavoces. Esa es ya mi opinión, ¿no? La Junta de Portavoces, los grupos parlamentarios y el Estatuto del Servicio Parlamentario. Es decir, que ha trazado la cancha el presidente del Congreso sobre un tema neurálgico como es el nuevo diseño bicameral y el aporte que se debe dar en la elaboración de los reglamentos. Pero considero de que debió ser más explícito o más claro en establecer el tipo de
consultoría o de apoyo que va a convocar sobre la materia, ¿no? El estatuto parlamentario, a mi modo de ver, es lo más importante, es más importante de lo que uno se imagina, porque es hablar de meritocracia, un tema pendiente de la realidad legislativa, que nos aleja de los riesgos de estar bajo un modelo de captación de personal prebentario y que no está de acuerdo con trabajar con perfiles de puestos de la organización. Además, la relevancia del estatuto parlamentario se explica en que las decisiones políticas, para concretarse, no solo se valen de órganos políticos, sino también del personal del Congreso. Es decir, es un imperativo contar con personal de altas calificaciones y tener, por lógico, un estatuto vigente. Finalmente, en cuanto a la austeridad que refiere el presidente del Congreso en su discurso, señala lo siguiente, ¿no? Consideramos que con el personal que tiene el Congreso actualmente es suficiente y para iniciar con responsabilidad la etapa bicameral. Esto es muy importante, ¿no? Y también no se desmarca del tema precedente del estatuto parlamentario. Es una expresión entusiasta, pero insuficiente, porque no se aclara con qué tipo de personal va a trabajar. Y bueno, esto tal vez porque es la primera comunicación articulada que elabora o que diserta el presidente, que difunde el presidente Gerí, y démosle el beneficio de la duda, pero queda pendiente que no se distingue qué segmento de la población laboral se refiere, si es al servicio parlamentario o la organización parlamentaria, ¿no? Pero al menos no se habla de más contrataciones. O sea, yo me remito a la palabra escrita, ¿no? Ahí está expresando él claramente que no va a haber más contrataciones, que con los que están trabajando en la actualidad, que con eso se inicia el proceso bicameral, ¿no? Y quisiera hacer un apunte, ¿no? El presidente ha hablado de austeridad y eso evoca al hecho de que al cierre del cuarto año de gestión legislativa, el, el personal por congresista es 26-1. O sea, por congresista hay 26 trabajadores. Entonces yo me esperanzo en que esa cantidad de personal de recursos humanos, dicho sea de paso, se quede ahí y empiece a disminuir, porque a ojos vista es una población laboral excesiva. Así se dé una organización bicameral. Yo considero que es demasiada gente, ¿no? Hablemos también de las omisiones. De las omisiones. Me parece que hubo una omisión con el tema de la minería ilegal. En este tema, ¿el Congreso tiene algo que decir? Sí, mucho. La opinión pública puede percibir que la última responsabilidad está en el Poder Ejecutivo, pero un actor pertinente es el Congreso de la República. El Congreso dio la ley MAP y el Congreso fue el que le pasó la responsabilidad al Ejecutivo para que dé una salida desde el ámbito de su competencia a la problemática de la minería ilegal, que ustedes no se imaginan las dimensiones que tiene. El tema que nos convoca ahora no es hablar de cifras de la minería ilegal y de las economías ilícitas, pero he trabajado yo en una comisión especial, como conoce bien José Oviedo, que es la Comisión de Vida, y la información que no puedo divulgarle en detalle, que pasó por mis manos, se refiere a que estamos ante un gravísimo problema, que como ya todos saben, desplaza del primer lugar al narcotráfico en lo que se refiere a ingresos por la actividad ilícita de la minería ilegal. Otro tema que se omitió, que debió señalarlo de alguna manera, ¿no?
es el del fortalecimiento de los partidos políticos. Esto puede parecer un poco fuera de lugar, pero no es así, ¿no? Hay quienes creemos que, para hablar un poco moderadamente, el sistema de partidos políticos necesita un envión, una inyección, por no decir una revolución, ¿no? Porque están muy débiles los partidos políticos y son la base de la democracia. Entonces, sí merecía una referencia. Ustedes dirán, pero en este año que se viene, que de repente no va a haber tiempo, ¿qué se puede hacer con los partidos políticos en términos de legales o reguladores? Si los propios partidos no lo demandan, ven como una intrusión cualquier regulación en su actividad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pero se puede hacer y se ha hecho y siempre se hará mesas de trabajo, mesas de debate, conversatorios como este que estamos llevando a cabo, donde el tema central sea la problemática de los partidos políticos, ¿no? Claro, es una herejía hacer esta propuesta para que se realice dentro del Congreso, pero bueno, es mi propuesta, es mi ponencia, es mi sugerencia. Pienso que el presidente, si no lo ha impulsado el tema en su primer discurso, lo puede hacer a lo largo del año. Y entre sus legados dejar el que por lo menos puso la pica en Flandes y abrió un debate serio sobre la problemática de los partidos políticos y la solución a esta crisis que para todos se está dando en ese nivel de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, ¿no? Pero como dijimos, es el primer mensaje de un año largo y decisivo. Un par de Nos minutos queda, más, Samuel, ¿ya? ¿Está bien? ¿O más no, necesitas? ya termino, ya termino. Ok. Sí, y nos queda simplemente aferrarnos a la esperanza de que se escuchará a la calle y al ciudadano. Ya terminé en esta primera parte. Ok, correcto, bien. Ahora, por favor, agradecemos a Samuel. Y ahora con el doctor Roque Bravo puede continuar con iniciar su conferencia. Muchas gracias. Gracias a Oviedo y Landaure por la invitación y gracias a la exposición de los doctores que me han antecedido. Yo voy a dividir mi exposición en 4 puntos. Primero, un diagnóstico previo general. Luego me voy a referir a las propuestas que encuentro yo en el discurso. Voy a hacer una tercera parte, el análisis de esas propuestas. Y voy a incluir un último punto sobre lo que yo creo que son los asuntos importantes ignorados. Un poco que ahí estoy coincidiendo con el doctor Abad. En el diagnóstico previo, y disculpen que yo voy a ser un poco crítico, como yo no estoy trabajando en el Congreso y yo lo veo esto casi como un ciudadano interesado en el tema político. Entonces, a mí me da esto mucho coraje, como se dice, el tema político. Bueno, ¿qué pasa? En el propio discurso uno encuentra algo interesante entre líneas, que el mismo presidente del Congreso está admitiendo que hay problemas en el Congreso, ¿no? Porque si bien empieza defendiendo la labor del Congreso, luego concluye que no ha sido suficiente lo que se ha realizado. Pero no solamente eso, llega a decir que el Congreso, como institución, no ha respondido a las necesidades del país. Y además llega a indicar que las leyes han perdido eficacia para impulsar el desarrollo nacional. O sea, en el discurso es fuerte en realidad que él diga eso, ¿no? Eso está, algunas partes yo las he copiado de manera textual. Evidentemente, cuando él habla de institución, habla en general, pero el Congreso es una institución y por lo tanto también cae dentro del espacio que él está definiendo como aquella que no ha respondido a las necesidades del país. En la perspectiva personal, la que yo tengo acerca de la política, de la clase política, y ahí coincido con el doctor Abad en el sentido que es necesaria quizás una revolución
Y una revolución en términos incluso teóricos, ¿eh? O sea, no es necesario que haya una eliminación o se llegue a un nivel de conflicto físico, ¿no? Sino es necesario que haya una revolución teórica, una evaluación de cuál es el objetivo de los partidos políticos. Y ahí sí difiero un poco de lo que se ha señalado, porque los partidos políticos para mí ha sido muy interesante revisar un poco el funcionamiento de los partidos políticos en Estados Unidos. Y, por ejemplo, les doy un dato, ¿no? Hay un estado de los 50 de Estados Unidos donde las elecciones para el Congreso son no partidarias. Es increíble, ¿no? Elecciones no partidarias para el Congreso. En Estados Unidos hay elecciones partidarias, ¿no? Donde intervienen de manera directa, abierta los partidos políticos, y hay elecciones no partidarias. ¿Cuándo hay elecciones no partidarias? Por ejemplo, cuando se elige un juez. Como se quiere evitar que la elección del juez esté vinculada con los partidos políticos, a esas elecciones las llaman no partidarias, porque no se facilita o no se promueve que los partidos participen de manera directa. Hemos visto hace poco que Elon Musk estaba incluso regalando $1 millón, creo, para apoyar la elección de un juez. Eso, en el contexto de estas elecciones, es un poco irregular porque se entiende que esas son elecciones no partidarias, ¿no? O sea, los jueces no responden a un partido. Los partidos no están proponiendo jueces, sino se está eligiendo jueces, pero desde un punto de vista no partidario. Bueno, desde mi perspectiva personal, en realidad, yo creo que el Congreso en este momento es víctima de sus excesivos poderes. El Congreso se ha constituido una institución muy poderosa. Quizás antes no se veía de esa manera. Por ahí hay un artículo de unos politólogos que están hablando de dictadura congresal. Eh, entonces, en particular, yo creo que hay un uso ineficiente e irregular de esos poderes. Además, en el contexto de un aparato público que está caracterizado por el patronalismo y el clientelismo. Entonces, si bien el Congreso ha logrado imponer su dominio, sobrepasar cualquier control interno o externo, sin embargo, es notorio que muchas de sus acciones están dirigidas a favorecer intereses privados o de grupo. Eso ha provocado un creciente y categórico rechazo ciudadano. Se puede afirmar que su dominio es inversamente proporcional a su legitimidad. A más dominio irregular, menos legitimidad. Y eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que está ocurriendo en las encuestas. Ahora, pasando de este primer punto, yendo a las propuestas contenidas en el discurso, ¿qué es lo que propone en el discurso el presidente del Congreso? Acercarse a las regiones, a cada rincón del país. Habla de proactividad, dialogar, escuchar, rendir cuentas, asumir los problemas como propios, legislar con el oído puesto en la calle, donde late el pulso real del país. Eh, Entre otras acciones, habla de conformar una comisión de especialistas nacionales e internacionales que puedan coadyuvar en el diseño institucional del nuevo Parlamento. Lo cual es muy importante, ¿no? Si es que eso si es que eso se llevara adecuadamente, nuevamente, como dijo el doctor Abad, habría que ver en qué condiciones se constituye esa comisión, pero me parece muy interesante que se plantee como idea, ¿no? Y lo otro es el tema de la austeridad y el tema del personal del Congreso. Respecto a estas propuestas, es la que yo considero las más interesantes o más importantes. Evidentemente, siempre la posición de uno es siempre parcial, ¿no? Entonces, puede ser que yo me haya olvidado o no haya podido ver o advertir algún punto importante o más importante de los que yo estoy indicando ahí. Yo encuentro que en general el discurso es muy liviano. Las frases son muy genéricas. Es más, yo creo que entre líneas se evidencia cierta frustración o desesperación.
toda vez que se admite que se carece de legitimidad. Indirectamente se admite que se carece de legitimidad, porque si el Congreso quiere poner esta vez oídos en el pulso, en el pueblo, significa que no lo está poniendo, significa que no es representativo, lo cual es interesante porque nuestro sistema electoral está diseñado para generar un órgano legislativo representativo. Tenemos un sistema proporcional. No tenemos un sistema mayoritario como Inglaterra o Estados Unidos, sino tenemos un sistema proporcional. Para acotar, Chile tuvo hasta el 2015 más o menos un sistema binominal, o sea, casi mayoritario. Y cambiaron al proporcional, o sea, cambiaron a nuestro sistema. Y ahora se están arrepintiendo porque quieren de alguna manera hacer reformas políticas, aunque no regresar a un sistema binacional y menos a un sistema uninominal. Pero, por ejemplo, en Argentina, Milei propone ir a un sistema uninominal, o sea, tipo Estados Unidos, tipo Inglaterra. Pero nosotros tenemos un sistema proporcional. Se supone que el Congreso es representativo, porque está compuesto, tomando las palabras de Arriaga, por todas las sangres. Todas las sangres están en el Congreso. Y plantear en esas circunstancias que se quiere oír al pueblo, que se quiere acercar a la calle, al pulso, significa que no es representativo entonces el Congreso, pese a que nuestro sistema electoral está orientado a conformar una institución representativa. Me parece interesante si es que es lo que ha querido decir, porque no lo dice de manera expresa, ¿no? Yo lo estoy interpretando. Si lo dice de manera expresa, está admitiendo que hay un grave problema pues, en el Congreso. Un gravísimo problema. Yo en general encuentro que las propuestas colisionan un poco con la teoría política, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que los partidos políticos, a través del intercambio de posiciones y de debates, celebran acuerdos orientados a beneficio del interés general. O sea, si hay un trabajo entre muros. No digo que esté cerrado o aislado de la gente, del electorado, no. Pero sí hay un trabajo entre muros porque se supone que además los parlamentarios son independientes, tienen alto grado de discrecionalidad y encima no están sujetos a mandato imperativo. Sería interesante saber en qué condiciones también esta vez nuevamente plantea eso, ese escuchar, dialogar con el pueblo, cuando el Congreso en realidad en este momento le ha dado completa espalda al pueblo. Ha restringido muchas de las manifestaciones o de la participación política del ciudadano. El ciudadano en el Perú, fundamentalmente, tiene muy poca participación política, poquísima. Es convocado 5 años a una elección y se acabó. Después, pese a que el público, por ejemplo, tenga un reconocimiento de 2% al presidente de la República, el Congreso le sigue dando licencia para viajar, pese a que si es que hubiese una consulta, todos estarían de acuerdo en que no debía viajar. Entonces, ese escuchar al pueblo, al electorado, sería interesante saber en qué condiciones se plantea. Entonces, los partidos representan siempre intereses parciales, siempre. Y la idea es que en el Congreso, porque ya son representantes, ya están haciendo un gobierno en el Parlamento, lleguen a acuerdos, ¿no? La idea de abrirse o hacer plenos descentralizados que ya anteriormente se han hecho y la verdad no he encontrado mucho resultado relevante, ¿no? Esta idea, por ejemplo, o sea, estos son aspectos que yo creo que colisionan un poco con la teoría política general, ¿no? Por ejemplo, también el hecho de no cobrar, conformar una comisión de especialistas que no van a cobrar, o sin costo, dicen, ¿no? O sea, sin costo, no sé, o sea, o son patrocinados por alguna entidad internacional, podría ser, pero un especialista que no cobre, es poco raro, ¿no? O sea, tenemos congresistas que dicen que no cobran y después son denunciados porque trabajadores de su despacho trabajan en sus empresas. Tenemos políticos, alcaldes que no cobran, y entonces eso un poco va en contra de la teoría política. ¿Por qué? Hasta determinado momento de la historia,
los políticos realmente no cobraban. No cobraban porque el cargo era ejercido por gente que tenía dinero. Entonces, en la misma Atenas, una de las grandes reformas que hizo Pericles fue el de establecer una remuneración para aquellos que ejercían cargos públicos. Porque lo que se pretendía es que los cargos públicos no fueran monopolizados por gente que tenía recursos y sí podía dedicarse a la política, mientras aquellos que no tenían recursos no podían dedicarse a la política. Y además por un tema yo creo que ético también, ¿ah? No sé ustedes, pero a mí no me gusta que me regalen las cosas. O sea, yo no pido a alguien que me haga un favor y que me haga un servicio gratis, ¿no? Como tampoco me gusta a mí hacer gratis algo que encuentre una persona que sí lo he hecho, ¿no? Como abogado, puedo llevar procesos de alimentos o cualquier otro proceso donde se requiere un apoyo de una persona que no tiene recursos y que sufre eventualmente una injusticia, ¿no? Pero en términos generales, eso no tiene ningún sentido y además colisiona con la teoría política. Hasta cierto momento, los parlamentarios ingleses o los parlamentarios en el mundo no recibían una remuneración. Y luego de determinado momento se establece una remuneración a favor de los parlamentarios. ¿Por qué? Porque aparte que la actividad de ser remunerada era una medida para que todas tengan acceso al ejercicio de la función pública. Igual pasa con el tema de la austeridad. Habría que ver en qué condiciones lo plantea. Cuando hay una denuncia de que hay un incremento indebido del personal del Congreso y hay mal manejo de los recursos, ¿no? Entonces, creo, pasando al cuarto punto, que ha habido asuntos importantes que han sido ignorados. Sí me parece que sería bueno pensar o considerar qué margen de maniobra tiene un presidente del Congreso. Yo creo que en lo inmediato, el presidente, como bueno, todos sabemos, aquí, quizás las personas que no tienen experiencia en el Congreso, sí puede ser que lo ignoren, pero el presidente tiene el manejo de la agenda del Pleno y el manejo administrativo del Congreso. O sea, ahí tiene un espacio de margen de maniobra. Además, puede marcar o orientar el trabajo parlamentario en sus manifestaciones normativa, representativa y de control político. Puede fijar objetivos y más o menos predecir algunos impactos que pueda considerar relevantes para derivados del trabajo del Congreso. Y finalmente puede coordinar con los otros poderes y otros órganos constitucionales autónomos para impulsar la realización también de determinados objetivos. Ese es el margen de maniobra que tiene el presidente del Congreso. ¿Qué considero que debería contemplar o debió contemplar su exposición? O sea, en términos generales, como les digo, me parece muy liviano el discurso porque no explica cuál es el mecanismo, en qué consiste, cómo fundamenta un cambio sustantivo. Un par de Salvo que no minutos más, quiera. doctor. 2 minutos. Ya, 2, 3 minutos. Salvo que no quiera hacer alguna modificación. En ese caso coincido con el doctor Aro en el sentido de que él tampoco ve un cambio sustantivo en el Congreso, sino una coalición que trata de mantener las cosas como están. Hubiera sido importante que el presidente, o sea, si es que uno quiere pensar que el presidente podría considerarse como un político de gran alcance, que se incluyeran otro tipo de cosas. Y solamente los voy a mencionar como nombre para, si es que es posible, luego desarrollarlo. Creo que es importante el tema de la representatividad del nuevo Parlamento. Es muy importante. Y eso coincido con el tema, con el doctor Abad, que mencionó el tema de la revolución de los partidos políticos. Es importante el tema de la gobernabilidad del sistema de gobierno que tenemos. Es muy importante. Y también es importante asumir otros temas. El tema del centralismo, que ya casi ha sido olvidado, la delincuencia, la corrupción. Me copio el tema, no lo había puesto, pero me copio el tema que señaló el doctor Abad de la minería ilegal, que está vinculado con el tema de la corrupción, con el narcotráfico, etcétera, ¿no? Y en el caso del Congreso, específicamente, elevar la calidad
y la productividad en el trabajo congresal. Sería importante que lo asuma como una pauta a futuro. Muchas gracias. Está sin micro, don Arturo. Ok, agradecemos la exposición del doctor Roque Bravo y ahora con el doctor José Oviedo Palomino, por favor. Muchas gracias, don Arturo. En realidad, de las intervenciones habidas, yo me ratifico en mi posición de que el análisis del discurso del presidente del Congreso es tan importante como el análisis del discurso presidencial. Y en este caso, como lo han señalado también, sus alcances van incrementados por la proximidad de las elecciones y por la instalación del Parlamento bicameral. A mí me ha parecido el discurso del presidente un discurso poco ordenado, ¿no? Eso no significa que no se haya entendido, pero digamos, desde el punto de vista estructural, de la estructura del mensaje, me ha parecido poco ordenado. Yo he tratado de ordenarlo de la siguiente manera. El presidente del Congreso ha utilizado 3 criterios básicos que articulan todo el discurso. Uno de ellos, que se trata de un asunto que es relativo al último periodo de este régimen parlamentario, ¿no? Que está próximo al proceso bicameral y que además se debe fortalecer al Parlamento mediante el acercamiento a las regiones, ¿no? Estos 3 criterios, ¿no? Él los ha establecido en un orden extraño, porque seguidamente ha hablado de que en el Parlamento han habido logros, pero dice, respetando los pilares de la economía, ¿no? Los logros se han dado, ¿no? Respetando los pilares de la economía, garantizando las condiciones para la inversión privada y manteniendo al Perú como un país confiable, ¿no? Su visión del quehacer parlamentario es economicista, ¿no? Es una visión económica. Eso para él es lo más importante que ha hecho el Parlamento. Entonces, a mí me parece un poco extraño en el armado lógico, ¿no? En el armado lógico. Pero yo creo que ese armado lógico tiene algunas consecuencias, no solamente de orden en el discurso, sino también de orden político, como lo veremos enseguida, ¿no? Él quiere hacer del Congreso, o sea, hay varios propósitos, ¿no? Que se usan en su discurso, ¿no? Él quiere hacer del Congreso un órgano eficiente, respetado y útil para la ciudadanía. O sea que en este momento el Congreso no es eficiente, no es respetado y no es útil para la ciudadanía. Y en ese sentido sí, me parece que coincidir con el doctor Bravo, ¿no? Respecto a que en realidad hay una crítica, ¿no? Digamos, no frontal, ¿no es cierto?, pero sí explícita a las anteriores administraciones, ¿no? Ahora, ¿cómo lograr que sea, que sea un órgano eficiente, respetado, etcétera? Y entonces uno de los digamos, pilares que él establece para conseguir esto es mantener, mejorar y acelerar el proceso de bicameralidad. Y ahí hay 2 estrategias que él plantea. La primera es aprobar a diciembre de este año los reglamentos bicamerales. Eso para él es una cosa urgente, ¿no es cierto?, que debe hacerse necesariamente. Y la otra es formar esa famosa comisión especial, una comisión de expertos, ¿no es cierto?, nacionales e internacionales, sobre derecho parlamentario. Ojo,
ha hablado de derecho parlamentario, no ha hablado de bicameralidad. La bicameralidad es uno de los aspectos del derecho parlamentario, ¿no? Después, tiene un segundo propósito, que es acercar al Parlamento a la ciudadanía, ¿no? Y allí propone 3 estrategias. La primera es desarrollar una agenda legislativa vigente, esencial y justa. Estoy numerando lo que él ha dicho en el orden que yo he podido deducir del discurso, ¿no? Después, realizar plenos temáticos regionales. Bueno, plenos temáticos y regionales, ¿no? Y después, una tercera estrategia es llevar a cabo actividades descentralizadas, dice, suscribiendo los convenios que sean necesarios para eso, ¿no? Hay un tercer propósito, que es fortalecer al Parlamento. Y entonces, la primera estrategia que plantea es, vamos a hacer un control político firme y responsable, ¿no? Bien lo ha señalado don Guillermo Haro. Más aún, hay una frase respecto a este tema que alude a la posición de ciertos elementos que son, de ciertos sujetos que son objeto de acciones de control, ¿no es cierto?, que tienen resistencia frente a para ir al Parlamento, y ha dicho, nosotros haremos que vayan los que son citados por el Parlamento. O sea, no vamos a dar concesiones a ese respecto, ¿no? Después ha dicho que va a ser una siguiente estrategia, la defensa férrea del foro parlamentario. O sea, no va a permitir que nadie se meta, ¿no es cierto?, en los quehaceres propios del Parlamento. Otra estrategia para fortalecer el Congreso ha sido conservar el número del personal del Congreso. No va a aumentar, bien lo ha señalado don Samuel Abad, ¿no? Y después, una penúltima estrategia es incorporar los alcances de la inteligencia artificial en el servicio parlamentario. Y además, como última estrategia, ha sido la de garantizar el proceso electoral. Evidentemente el Parlamento tiene que ver, ¿no es cierto?, de garantizar el proceso electoral. Yo a este respecto tengo que hacer algunos comentarios, ¿no? El primer comentario es que, y yo vuelvo a insistir en esto, puede ser que esté fuera de foco, puede ser que no sea viable, pero que es un problema que nos está indicando un problema mayor, lo es. ¿De qué se trata? No existe viabilidad constitucional para dar los reglamentos. No existe viabilidad constitucional. El artículo 90 de la Constitución dice que el Parlamento se organiza en 2 cámaras, diputados y senadores. El artículo 94 dice que los reglamentos son elaborados y aprobados por las propias cámaras. Y acá hay un error de perspectiva, ¿no? Hay un error de perspectiva porque el Parlamento solamente tiene 2 cámaras. El Congreso como institución tiene 2 cámaras, ¿no? Cada cámara tiene que darse su reglamento. ¿Cuál ha sido el error de perspectiva? El error de perspectiva ha sido no entender que deben dar, ¿no es cierto?, una disposición transitoria de nivel constitucional para decir, ¿no es cierto?, para establecer las reglas de constitución de las cámaras. De constitución de las cámaras. Y nada más. El Parlamento actual tiene que facilitar que se instale el Congreso y se conforme, sí, pero no cómo funciona. No tiene facultad para eso. Y en consecuencia, lo que debía haber dado es una serie de reglas transitorias para la instalación del Congreso, la constitución de la Cámara de Diputados y la constitución del Senado, y ahí terminaba este afán. Y después, cada Cámara constituida, ¿no es cierto?, por ese acto facilitador que ha sido el Congreso unicameral,
debería, ¿no es cierto?, elaborar su propio reglamento. El doctor Delgado Guembes, ¿no?, en varias entrevistas ya está diciendo algo con lo que estoy de acuerdo en parte, y me interesa la parte en la que estoy de acuerdo. Dice él, son los nuevos senadores y diputados son tan mancos, tan cojos, tan inútiles, tan débiles mentales que no pueden darse un reglamento. Que la Cámara de Diputados, que la Cámara unicameral les tiene que hacer sus reglamentos a ellos, con el pretexto de que tienen que funcionar de todas maneras y nosotros le estamos facilitando. Sin embargo, en la ley 32135, ¿no es cierto?, que es de reforma, que es de reforma también constitucional, ¿no es cierto?, se dice que se autoriza excepcionalmente. Aquí las autorizaciones, hay que tener mucho cuidado con las autorizaciones a nivel constitucional, ¿eh? Se autoriza excepcionalmente, dice, las excepciones a las reglas constitucionales no existen. O sea, no puede darse un texto programático lleno de excepciones. No puede. Pero más aún, en esa misma disposición que instituye una disposición cuarta, ¿no es cierto?, ¿no?, transitoria cuarta, dice que las cámaras podrán modificar su reglamento como les parece, pero ahora nosotros le damos este. ¿Qué clase de norma es esa? Es una norma, evidentemente, que indica una intención política. Nada más. Nosotros vamos a decirles cómo van a hacer sus cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, yo creo que el señor Gerí, ¿no es cierto?, debió haber sido mucho más cauto en el manejo de esto, porque una acción de inconstitucionalidad planteada ante el Tribunal Constitucional tendría fundamento para que el Tribunal Constitucional diga, no, estos reglamentos no van, son inconstitucionales. Habría fundamento. Yo lo plantearía si fuera congresista. Yo lo haría. ¿No? Muy bien. Ahora dice, formar una comisión nacional e internacional sobre derecho parlamentario. Mire, tenemos cerca de 14 exoficiales mayores con experiencia dentro del Parlamento, con experiencia fuera del Parlamento. Tenemos gente de primera fuera del Parlamento, doctor Delgado, Guillermo Haro, etcétera, etcétera. Tenemos gente. ¿Qué necesidad tenemos nosotros, no es cierto?, de estar convocando a gente que no tiene experiencia parlamentaria, y si son internacionales, que no tienen la experiencia peruana que el Perú necesita en este momento? Por ejemplo, se le ha dado a la Cámara de Diputados derecho a iniciativa y al Senado no. Y se dice que eso es parte de la tradición constitucional. ¿En qué disposición constitucional? ¿De qué constitución? ¿No es cierto? El Senado ha tenido las prerrogativas que tiene respecto a la Cámara de Diputados que no tiene ahora. O sea, el diputado no tiene capacidad de revisión. No tiene capacidad de revisión de lo que hace el Senado. No existe eso no pertenece a la tradición constitucional. Y además ahí se viola el principio de control intrapoderes, al interior de la institución, ¿no? Y entonces mi posición es que aquí a los que debe convocarse, ¿no es cierto?, esas personas experimentadas en el quehacer parlamentario, ¿no?, que las hay. Llámelo usted al señor Chevasco, llámelo usted al señor Elich, llámelo usted al señor Delgado Guembes, llámelo usted al señor Maguiña, llámelo usted a Guillermo Haro, ¿no es cierto? Póngalo ahí también al señor José Abanto, que está en funciones, ¿no es cierto?, ¿no?, que tienen experiencia en la oficialía mayor, ¿no es cierto?, y que ellos ayuden, ¿no es cierto?, a ver estos asuntos de derecho parlamentario. Los que hacen teoría del derecho parlamentario, que cooperen, pues. Pero los que están metidos en la cancha, saben jugar el partido, ellos son los que deben formar esta comisión. Ellos no.
El Parlamento siempre ha creído que puede solucionar sus problemas desde fuera y la comisión tuesta, ¿no es cierto?, ha dado como resultado tonterías porque no sabían qué cosa estaba pasando en el Parlamento. Otro asunto. Dice, desarrollar una agenda legislativa vigente, esencial y justa. ¿Qué agenda? ¿Qué agenda? Existen dos tipos de agenda. La agenda concertada con el Poder Ejecutivo, que me parece muy mal que sea concertada solo con el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, la agenda legislativa, ¿no? Y la agenda propia de las sesiones. La agenda legislativa hecha con el Poder Ejecutivo requiere, según el reglamento actual, ¿no es cierto?, la aprobación por mayoría simple de cada uno de los proyectos que se ponen en esta agenda por el Parlamento. No sé, que el Parlamento decide. Cuando don Roque Bravo dice que el Parlamento nuestro tiene demasiado poder, yo coincido totalmente por él, no solamente por esta razón, sino por muchas otras. ¿No? Entonces, ¿quién debe establecer las agendas del Congreso, de las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cuánto tiempo necesita, doctor? ¿2 minutos, 3 minutos? Deme 3 minutos, por favor, don Arturo, y termino. Okay, claro. Gracias, muy amable. Me avisa, por favor. Correcto. ¿No? Ahora, este asunto de los plenos regionales, ¿no?, a mí me suena a utilización del Parlamento para fines político-electorales. Cada circunscripción electoral, tenemos 27 circunscripciones electorales en el Perú, va a elegir a los diputados, ¿no es cierto?, por el número, en relación del número, en relación de su población. Y va a elegir un senador por cada uno de esos distritos electorales. Pregunta, ¿qué hace el Parlamento metido en las regiones? Más aún, ¿no es cierto?, como ha señalado, me parece que el doctor Abad, ¿no?, hay municipios, hay regiones, etcétera, en manos del partido del presidente del Congreso. ¿Tengo derecho a la sospecha sobre eso? Sí, tengo el derecho a la sospecha sobre eso. Va a perder APP, ¿no es cierto?, puestos en el Congreso del servicio parlamentario porque no esté en la mesa directiva. Esa es una pelea que tiene. Claro, no lo va a perder, porque hay una negociación ahí, ¿no es cierto? Y entonces, si hablamos de una negociación ahí con el presidente por los votos, ¿no es cierto?, por los votos de apoyo, entonces quiere decir, sencilla y únicamente, que están apuntando a asuntos de carácter electoral, porque esa es la verdad de la mermelada. Quisiera terminar solamente diciendo lo siguiente. A mí, lo que ha dicho el señor Gerí me puede parecer muy interesante, me puede parecer muy problemático, pero desde mi punto de vista no tiene la menor importancia. Y disculpen que lo diga en estos términos, ¿no? Pero no es que no tenga importancia lo que ha dicho es importante en los temas que ha tocado. En esos temas hay para debatir. Si hay para debatir, algo de importancia tienen esos temas. Perfecto. Don Arturito, un momentito más, por favor, solamente para tocar este punto. Siga nomás, doctor. Gracias. Fíjense, Gerí es un señor que tiene 39 años. Es joven. Escaso de experiencia política. ¿No? Es un pata que pertenece a Somos Perú, un grupo cuestionado, donde hay por lo menos 5 congresistas con procesos y algunos con sanciones administrativas propias del Parlamento. ¿No es cierto? Es un pata que está acusado por violación sexual,
que además ha tenido que aclarar en una entrevista de Sol Carreño no solamente ese punto, sino además temas relacionados con enriquecimiento ilícito, porque adquisición de inmuebles, etcétera, y autos y cosas por el estilo, ¿no? No. Que además ingresó en reemplazo del señor Vizcarra. ¿Ustedes por ventura creen que el señor Gerín no tiene que ver nada con el señor Vizcarra? Mi sospecha es de que desde la presidencia, él va a favorecer, ¿no es cierto?, algunos intereses del señor Vizcarra. Y además, él juega bien sus cartas porque hay un informe de improcedencia sobre la acusación constitucional que se le hizo a la señora Boluarte, ¿no? Que fue hecho por él. Yo no digo que el informe estuvo bien o estuvo mal. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay un informe que exculpa a la señora presidenta de una acusación constitucional, ¿no es cierto?, ¿no? Y que por supuesto se va a tener muy en cuenta, ¿no?, para las relaciones entre el señor Gerí y la presidencia de la República. Termino diciendo lo siguiente, ¿no? Cuando digo que no tiene ninguna importancia, no, repito, no estoy queriendo decir que las cosas que haya dicho no sean importantes. Creo que el señor Gerí, dada su inexperiencia en este manejo, y dado también su perfil, que si bien no tiene que ver nada con la culpa legal, ¿no es cierto?, en el sentido de que eso lo tiene que determinar el Poder Judicial y no lo tiene que determinar el Parlamento, tiene su perfil deteriorado. Y desde mi punto de vista, no va a pasar de 3 meses. Desde mi punto de vista, así como lo veo yo, para el mes de octubre, al señor Gerí le plantearán, si no antes, una moción de censura, ¿no es cierto?, lo sacarán de la mesa directiva y empezará una pugna por quién va a ser el nuevo presidente del Congreso, con miras a la posibilidad de que se defenestre a la señora Dina Boluarte. Muchas gracias, don Arturo, eso es todo. Gracias, doctor Oviedo. Ahora vamos a pasar a la realización de preguntas o comentarios. Total, unos 20 minutos. ¿Alguna pregunta que quieren hacer los participantes o los que están dentro del Zoom? ¿Quieren hacer alguna pregunta a alguno de los expositores o en general? ¿Me permite, don Arturo, Adelante, adelante. para ir calentando el ambiente? No sé si la invitación a usted incluye a los panelistas, pero sí me resulta muy pertinente la siguiente pregunta para el doctor Oviedo. Doctor Oviedo, ¿usted cree que hay un desequilibrio entre las competencias de la Cámara de Diputados y el Senado de la República? Pregunta concreta. Bueno, el tema yo ya yo he presentado mi posición a ese respecto. O sea, el modelo constitucional de bicameralidad que se plantea en la ley 31988, es un modelo que no obedece a un criterio bicameral, sino a un criterio unicameral de 2 instancias. Y eso es sencillamente porque la Cámara de Diputados podrá hacer lo que quiera con los proyectos que lleguen, ¿no es cierto? Todos los proyectos van a pasar por la Cámara de Diputados, ¿no? Y podrá hacer lo que quiera, ¿no? Aprobarlos, pasarán al Senado y el Senado hará lo que quiera con lo que hagan. O sea, puede modificarlos sin que el diputado pueda hacer nada, puede mandarlos al archivo si es que lo tiene a bien, etc. Los únicos 2 momentos en los cuales diputados se encuentra con el Senado
los únicos dos momentos en los cuales el diputado se encuentra con el Senado en inferioridad además de condiciones son estos asuntos de carácter, en estos asuntos de carácter legislativo, ¿no es cierto? Donde tiene que enviar, ¿no?, un proyecto aprobado para la correspondiente toma de posición por el Senado, y el otro es el de la acusación constitucional, donde la decisión punitiva, la decisión de sanción, la tiene el Senado. El diputado puede acusar, forma la comisión acusadora, se va al Senado, acusa, y el Senado hace lo que ellos deciden, ¿no? Lo que ellos han quedado en hacer. Además, y esto es desventajoso también para diputados, ¿no? Sí. Después hay el otro tema, ¿no? Hay 3 casos en los cuales hay funcionarios que están sujetos a la acusación constitucional, que también están sujetos a la remoción por el Senado. El defensor del pueblo, siempre me olvido de los 3 casos, ¿no? Los otros son los miembros de la Jurado, Junta Nacional. La Junta Nacional de Justicia, y hay otro más, ¿no? ¿Procurador? No, me parece que es el Contralor. ¿Ya? Ahí están los 3. Diputados, dice, lo acusamos constitucionalmente. Se presenta una moción de orden del día para removerlos en el Senado. ¿Cuál de las dos? La que se planteó primero, ¿dónde dices? ¿No? O sea, si yo digo va a remoción y si va a... No, diputados está en una posición totalmente desventajosa. Totalmente desventajosa. Ahora, fíjense, una cosa más. Dice que diputados tiene la función, ¿no es cierto?, de control político por excelencia. ¿Por qué? ¿Por qué se afirma una cosa así tan fácilmente? Diputado, efectivamente, puede, ¿no es cierto?, ejercer acciones de control sobre todos los órganos, ¿no es cierto?, ¿no? Sobre todos los titulares de los órganos del Poder Ejecutivo. O sea, presidente, los ministros. Lo puede hacer. También puede formar comisiones investigadoras que el Senado no puede hacer, no puede tener. Yo siempre me he preguntado por qué el Senado no puede formar una comisión investigadora, ¿no? Y entonces dicen, no, el Senado no tiene función de control político. Oiga, nombrar y defenestrar, o sea, remover al defensor del pueblo, nombrar y remover al presidente del Banco Central de Reserva y a 3 de sus directores, y poder remover a los 6, poder remover a los miembros de la Comisión, de la Junta Nacional de Justicia, etcétera. O sea, eso no son acciones de control. ¿Cómo no van a hacer acciones de control? Son actos políticos. Es cierto que están diciendo, tú no debes ser defensor, pues, te vas. Tú no puedes ser Contralor General, te vas. No son acciones de control, no son decisiones políticas. ¿Por qué reducir la función de control político solamente a la probabilidad de una acusación constitucional y una probable censura de los ministros? ¿Por qué? Y la importancia de poder nombrar y remover al presidente del Banco Central de Reserva, al Contralor General, no son asuntos menores. Quizás son tan importantes como remover un ministro, o más importantes que remover un ministro. No, la Cámara de Diputados, ciertamente, yo he trabajado en la Cámara de Diputados, ¿no? Como Guillermo también ha trabajado en la Cámara de Diputados, ¿no? Está en una situación de, digamos, de minusvalía. Una situación de minusvalía. No, cuando el señor, cuando dos presidentes del tribunal, dos expresidentes del Tribunal Constitucional, en una reunión que hubo en el Parlamento con la señora Juárez, con la señora Moyano, con el actual jefe
con el actual director general parlamentario, con el oficial mayor, etcétera, cuando dos expresidentes dijeron, ¿saben qué? Habría que ver pues si con una votación calificada diputados se puede oponer, ¿no es cierto?, a lo que haga el Senado, ¿no? Y hacer normar de hacer prevalecer su posición. La señora Moyano respondió, sí, pues hay problemas, pero eso ya se irán solucionando en el camino y con el tiempo. Este es un problema mayor, no es un problema de segundo orden, es un problema mayor. Yo he dicho en un videíto, disculpen que me refiera, a mí no me gusta mucho hablar de mí mismo, pero bueno, a veces es inevitable. He dicho en un videíto que diputados, cuando se sienta frustrado, ¿no es cierto? Porque sus iniciativas son modificadas y desnaturalizadas por el Senado, ¿no es cierto? Se va a producir el primer paro parlamentario, el primer paro de parlamentario. El reglamento dice está prohibido de sindicalizarse, pero no necesita estar sindicalizado para hacer un paro parlamentario. Bueno, ya ahí me quedo. ¿Alguna otra? Sí, si me permite, por favor. Adelante. Gracias por la invitación al equipo Landaure Oviedo y a los participantes de esta grata sesión. Sí, pues el discurso del presidente está llena de muchas cosas, buenas intenciones. La contienda ha terminado, eh, rendir cuentas, realizar plenos temáticos, realizar plenos regionales, la comisión especializada de especialistas en derecho parlamentario, mejorar la rendición de cuentas, control interno, control político, exigir sin excepción a los ministros y funcionarios su presencia ante las comisiones y dejar atrás las confrontaciones. Hay varias cosas que ustedes lo han mencionado, pero quiero quedarme con un par de cosas acá. Sobre el tema de la resiliencia. El discurso habla sobre la resiliencia del Parlamento. ¿En qué medida? ¿En qué medida esa resiliencia va a empezarse a realizar? O sea, o si tiene el Congreso tiene esa capacidad para hacer la resiliencia como tal, como lo menciona. En el marco del discurso, mi pregunta sería a los panelistas, ¿por dónde iría la dinamización que habla el discurso? Dinamización legislativa, teniendo más de 12.000 proyectos de ley, versus la realidad social, económica, cultural, agrícola, entre otras cosas. ¿Cómo se priorizará el proceso de transición a la bicameralidad? Y si se busca ese tema de la resiliencia como tal, de cara hacia la población, ¿qué sectores buscará regular, no? Los comunes, el agrícola, el minero, económico, pero hay sectores que casi no lo tocan, como hay entidades o unidades descentralizadas que no las conocemos y que no las tocamos, ¿no? Y que se quedan allí. Vamos por lo más común, como el tema agrícola, económico, lo más sencillo, pero no entramos a desarrollar una temática como tal. Hay sectores ocultos. Se habla de una minera formal, informal, como tal, la que vemos, pero hay una minería urbana que viene creciendo y que la dejamos ahí. Chile ya lo viene haciendo, tiene un 2% en otros países. Tenemos el tema de transporte por cable, que no lo manejamos, los denominados teleféricos, cuando en otros países, sin irnos muy lejos en Bolivia, ¿no? Hay una legislación sobre teleféricos o transporte por cable. Sin embargo, acá no hemos desarrollado ninguno y vemos con uno emblemático hacia el Cerro de San Cristóbal, o los denominados ferries, transportes acuáticos. Pero hay algo que sí lo dijo Roque Bravo sobre la representación.
Si bien es cierto, o sea, la actividad representativa del Parlamento es una de las funciones que tiene que desarrollar. Sin embargo, esa representación se ha ido debilitando. Y es que la población llega hacia las calles y se dirige hacia el Parlamento, ¿no? Entonces, ¿hay un debilitamiento o restricción ante las protestas? ¿O es que el discurso de las propuestas que no se escriben en papel, sino en el reclamo popular, se ha dejado de lado? Vemos todos los días protestas en las calles y frente al Parlamento. Pero sin embargo, esas protestas no se ven representadas en los parlamentarios, ¿no? Entonces, desde una mirada de la representación, se ve muy poco o casi impopular. Y lo dijo también el panelista Roque Bravo, hay un discurso liviano por parte del presidente del Congreso. Entonces, frente a todo ello, eh, Pepe Oviedo nos habla sobre todo este tema de la bicameralidad, cómo se va a desarrollar. Entonces, hay dos temas claves acá, sobre la dinamización legislativa y la priorización al proceso de la transición de la bicameralidad. ¿Cuál de ellos va a primar? Y lo dijo un panelista, creo que fue Pepe Oviedo, cuando se dice pues que va a haber los denominados plenos temáticos y plenos regionales, ¿no? Los plenos regionales. Y lo conversaba con varios compañeros sobre este tema. O sea, este, esta mesa va a ser bastante, eh, va a llegar a un nivel más de combate político, que van a empezar a salir a las regiones para vender, entre Así comillas, sus propuestas como tales y atraer el voto popular. es. Entonces, quiero terminar mi intervención solicitándole a ustedes cómo se va o cuál es la perspectiva que tienen ustedes o su mirada sobre esa dinamización legislativa que se va a desarrollar frente a 12.000 propuestas de ley y cómo va a ser esa dinamización frente a la priorización del proceso de transición hacia la bicameralidad. Son dos cosas que van a estar ahí. Hago leyes, ¿de acuerdo? Me voy a las regiones, hago plenos temáticos y luego tengo que hacer toda esa transición hacia la bicameralidad. Finalizo diciendo pues que se empiezan a desarrollar en esta época muchas escuelas o pensamientos parlamentarios y cada uno tiene una posición diferente. Agradezco mi intervención y a la que ya le domino siempre el dicho Pepe, a la escuela parlamentaria de Pepito Oviedo. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, señor Salomón. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta tiene por ahí? Eh, no hay, yo quisiera preguntar algo, señor Roque Bravo, cuando dijo, ¿por qué es una dictadura congresal? ¿Y por qué necesitamos especialistas no nacionales si tenemos especialistas nacionales muy buenos? A ver, eso fue lo que dijo el doctor Roque Bravo. Sobre la dictadura congresal, no, yo les refería que hay un artículo de politólogos que han sacado un artículo hablando de que hay una dictadura congresal. El artículo se los puedo compartir. Es interesante, o sea, son puntos de vista. Quizás a veces personas pueden tener un punto de vista un poco extremo, podríamos decir de alguna manera, pero es interesante revisar todo ese tipo de artículos. Yo sí creo que hay un dominio fuerte del Congreso en este momento, Así es. que Así es. antes no se le veía, ¿no? Es evidente el dominio que hay en este momento. Este, yo quería un poco, aprovechando y en cuanto a los especialistas, bueno, ahí yo sí discrepo un poco con don Pepe. ¿Por qué? Bueno, debe ser por mi experiencia, ¿no? O sea, en mi experiencia profesional, yo he saltado en varias instituciones.
Y yo creo que eso es bueno. O sea, es bueno porque uno puede comparar. Cuando yo he comparado, cuando yo he estudiado un poco el sistema electoral y me he puesto a revisar algo, no mucho, lamentablemente por el tiempo, algo del sistema electoral estadounidense, por ejemplo, me parece muy interesante. O sea, la idea de que haya elecciones no partidarias para un Congreso me parece sumamente interesante. Y además no es una idea teórica, es una realidad. Que haya 4 estados de Estados Unidos donde los candidatos en las primarias no tienen que estar identificados con un partido político, me parece sumamente interesante. Y no es una idea teórica, es la realidad. Eso pasa en Washington, en California. Y son modificaciones legales que han sido impulsadas por los ciudadanos estadounidenses. Algo que no ocurre en nuestra sociedad, porque en nuestra sociedad lamentablemente no hay participación política. Y el Congreso a veces se cierra a la participación política. Es verdad que también a veces tiende lazos, ¿no? Tiende puentes. Eso, cuando yo estuve en el Congreso, eso me llamó muchísimo la atención, el ver cómo la democracia se hacía el cuerpo, se tornaba viva, ¿no? Era viva y tú veías cómo funcionaba. Y eso es muy importante, ¿no? Pero en general hay una restricción a la participación política y cada vez ha habido mayor restricción. No hay primarias, no hay referéndums, los referéndums no pueden ser impulsados por la gente, el Congreso se ha cerrado en el tema del referéndum, porque el Congreso sabe que si va a un referéndum pierde, entonces no quiere ir a un referéndum. Entonces, eso, por ejemplo, no existe en otras sociedades. Y no teóricamente, sino en la realidad. Entonces me parece que sí podría ser interesante. Yo creo que los especialistas deberían medirse en cuanto a su eficacia, a su impacto. O sea, una persona puede tener 30 años en un puesto, pero habría que evaluar si en esos 30 años ha generado cambios, ha generado impacto, si su gestión ha generado impactos relevantes. Porque si está 30 años y tiene experiencia de 30 años, pero no genera ningún impacto relevante, bueno, entonces yo creo que al margen de que sea especialista o se le pueda denominar especialista, no es importante para la función que se espera. Y aquí, si es que me permiten, quisiera cerrar una más, me aprovecho la oportunidad. Fíjense, como han señalado bien los panelistas, este es el discurso del presidente de último año. O sea, ya no se puede decir que son congresistas que no tienen experiencia. Han estado 4 años en el Congreso. En 4 años en el Congreso, no es posible que un congresista identifique y establezca los temas de relevancia y establezca una prioridad en los temas de relevancia del Congreso. ¿No es capaz un congresista en 4 años de darse cuenta qué cosa está mal y en qué debe dar hincapié para que mejore la institución? Me parece que eso no se ha notado en el discurso. Creo que esa es la principal crítica que yo podría hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Me Bueno, ahora que... permite, don Arturo, para Adelante, dar respuesta a una inquietud de las varias que planteó Salomón Cabrejos. adelante, adelante. Ya cuando se construye, se estructura una agenda temática diversa, ¿no? Como lo ha señalado Salomón Cabrejos, este, no necesariamente eso debe ser comentado en un discurso por boca del presidente del Congreso, porque esta institución tiene en su organización instancias por debajo más especializadas, como son las comisiones ordinarias y también algunas comisiones especiales. Y me imagino, y acá sí hago interpretación, ya no me apego al texto, sino hago interpretación, de que el presidente Gerí lo que lo ha movido a omitir ese nivel de detalle de cómo está constituida una agenda variada, diversa, por sectores, es el hecho de que de eso se van a encargar las comisiones ordinarias, que dicho sea de paso son órganos constituidos como espejo de cada sector del Ejecutivo, ¿no? Así tenemos comisión de vivienda, comisión de defensa nacional, etc.
agraria. Entonces, por eso, en ese sentido sí justificaría la omisión. Eh, por otro lado, quisiera hacer una aclaración. No sé si es Podemos una... aprovechar para hacer los comentarios finales, por ser la hora avanzada para cada uno, unos 3 minutos, 4 minutos, por favor. Empezando por usted, doctor Abad. Ya, yo termino aquí diciendo que parece que ha habido una confusión y no lo eximo al equipo que ha colaborado con el presidente del Congreso en elaborar este discurso. Hay una confusión respecto de expresarse sobre los famosos plenos. O sea, de la lectura del párrafo pertinente, los plenos regionales me refiero, ¿no? Él en ningún momento, o el mensaje, digamos, démosle vida al mensaje, ¿no? Vida autónoma. El mensaje en ningún momento dice de que van a haber plenos regionales. Pepe Oviedo, Guillermo Aro, saben muy bien, y no sé si el doctor Roque Bravo trabajó en el Congreso, que realizar un pleno regional o descentralizado es una tarea épica, una utopía, y la prueba de ello es el famoso pleno que se realizó en Ica, aquí nomás, ¿no? Fue inviable al final ese pleno. Él lo que dice es, y acá termino, la realización de plenos temáticos, es decir, eso se parece a lo que preguntaba Salomón Cabrejo, los cuales impulsaremos con mayor firmeza, como los plenos de seguridad social, ahí vienen los temas, ¿no? Seguridad ciudadana, los plenos laborales, los sociales, económicos y municipales, entre otros. Desarrollaremos también plenos con enfoque regional, o sea, Lima, va a ser en Lima, pero con un enfoque regional, eso es lo que yo interpreto, salvo que me corrija el lingüista José Oviedo, y yo acataré. En estos espacios se debatirán y aprobarán iniciativas de impacto directo para cada región, atendiendo sus necesidades específicas. En la misma línea realizaremos actividades descentralizadas, no dice plenos. Entonces, ya para no abundar más en lo mismo, quisiera hacer esa acotación, ¿no? Esa aclaración. Y no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero yo no veo que se pretenda hacer plenos en las regiones, ¿no? Yo lo considero inviable realmente. Don Arturo, Siga, adelante. no, ya había terminado, don Arturo, ahí. Bueno, muchas gracias por sus comentarios finales. Ya, por favor, quien sigue, el doctor Guillermo Aro, unos 3 minutos o cuatro Bien, minutos, como considere. gracias. Gracias, Arturo, muy amable. Y a todos los participantes. Estaba escuchando muy atento la participación e intervención de cada uno de ustedes. Da para mucho comentario, obviamente. El tema que nos convocó es el análisis del discurso del presidente del Congreso al asumir el cargo de este último año de gestión con un sistema unicameral. Yo creo, de repente suene duro, pero a mi entender es un discurso de características más retóricas que prácticas. Son 8 hojas de discurso, que las hemos revisado todos, y de las cuales, de la lectura de las cuales han aparecido los comentarios que ustedes han tenido a bien realizar y algunos cuestionamientos que han tenido a bien formular. Voy a referirme específicamente a temas puntuales que se han tocado. Se dice en el discurso que se va a favorecer el desarrollo de unas elecciones transparentes hacia el 2026. ¿Ok? Y esto enlaza directamente con el tema que tocaba Pepe, que yo también considero importante, el tema de los reglamentos de la Cámara Legislativa, ¿no? A modo de anécdota, a mí me convocaron la señora Marta Modiano cuando presidía la Comisión de Constitución y con otros especialistas, y porque ellos estaban interesados, ella estaba interesada, Fuerza Popular estaba interesado en sacar los reglamentos.
Pero ya se había dado la ley de reforma constitucional, que establece su artículo 94 que cada una de las cámaras legislativas elabora y aprueba su propio reglamento. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para salvar esa situación? Yo fui claro en mi exposición y les mencioné que ya en la reforma y yendo a los antecedentes, la propia reforma establecía que cada cámara elaboraba y aprobaba sus propios reglamentos. Pero tal fue la insistencia ya de protagonismo político, porque no estamos hablando de un tema técnico, jurídico, parlamentario, de un protagonismo político. Y, saquemos otra ley de reforma constitucional para que vía excepcional el actual Parlamento pueda dar los reglamentos de las cámaras legislativas. Y ponemos en una transitoria, ¿no? Que le estamos diciendo, no se preocupen, hemos aprobado estos reglamentos, pero ustedes pueden cambiarlo, ¿no? Cuando ya estén constituidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así De es. intereses, protagonismos y deseos políticos. No estamos hablando de temas técnicos, profesionales, jurídicos, como primer punto. Ahí hay un tema a debatir. Dicen que tienen que aprobarse en el mes de diciembre. Estamos contribuyendo, o el Parlamento, o la gestión presidencial del Congreso contribuye a una gestión transparente, colabora a una gestión transparente para el 2026. Me parece que no. Se habla de neutralidad política en el discurso. ¿De qué neutralidad política estamos hablando? Dice que no va a ser ni obstruccionista ni a favor. O sea, ni chicha ni limonada. Y si nosotros nos remitimos y nos retrotraemos a las gestiones anteriores, a la luz se hace evidente que no hay neutralidad política, pues, y en esto sí creo que encaja lo que dice Roque, menciona Roque que sí han escrito algunos autores sobre la dictadura de Parlamento. Claro, ¿por qué? Porque la señora Dina Boluarte, presidenta de la República, carece de bancada parlamentaria. Es más o menos lo que le sucedió en su momento a Pedro Pablo Kuczynski y después le sucedió a Martín Vizcarra. No tenían bancada política. Entonces tenían, ahí hablamos de la agenda concertada con el Poder Ejecutivo, tenían que buscar apoyo en las bancadas parlamentarias. Y siendo el Parlamento actual tan fragmentado, con 13 bancadas, tenían que ofrecer mayores cantidades o de mayor cantidad ceder, concesionar, conceder a estas bancadas beneficios, por llamarlo de alguna manera, para obtener su respaldo y mantenerse en el poder. Si no, nosotros podemos observar por qué se fueron al archivo las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte por el tema de Rolex, ¿no? y otros temas adicionales donde había evidencia. Fue un tema político. Revisemos las votaciones. ¿Quiénes votaron a favor del archivo de esas denuncias? Alianza para el Progreso, Fuerza Popular. Estamos de acuerdo, doctor, con Entonces, eso. Le agradecería unos minutos más. solo así. Hay algunos temas adicionales que voy a cerrar con esto. Ya seguro en otro momento podremos conversar más sobre lo que sea. Yo creo que se ha afectado el principio jurídico que se plantea, que planteó el tratadista Lowenstein, ¿no? El checks and balance, el equilibrio de poderes. Yo creo que no hay equilibrio de poderes, porque el Parlamento ejerce poder sobre el Ejecutivo, no hay ningún equilibrio. La señora Dina Boluarte tiene que hacer concesiones, y esto se ve en el tema presupuestal, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, plata como cancha, ¿no? Para tratar de contar con los votos necesarios para mantenerse ella y para mantener a su gabinete. Entonces, en la práctica, no hay un equilibrio de poderes a mi juicio. Hay un poder predominante del Parlamento respecto del Poder Ejecutivo. Y con eso cierro por ahora.
agradeciéndoles su atenta su atención. Muchas Gracias. gracias, doctor Guillermo Aro. Doctor Roque Bravo, si puede dar sus comentarios finales, por favor. Gracias, corto porque yo ya he hecho mucho uso de la palabra. Yo quería decir simplemente que se indica que Burke, BURKE, ideó la idea de los partidos. Y al inicio él pensaba que los partidos podían ser un peligro. Sin embargo, desde el momento en que representaban a la nación y no a un grupo determinado, se convertían en un beneficio para la sociedad. Y lamentablemente no hemos llegado a esa etapa. Como bien dice el doctor Aro, no hay un equilibrio y creo que no hay una búsqueda de interés general. Y ese es sería interesante encontrar a alguien que impulse un cambio. Si se ha mencionado que este presidente es joven, bueno, él debería estar preocupado bueno, lamentablemente al margen de sus problemas que tiene, ¿no? Hubiera sido interesante tener un presidente que no tenga esos problemas y que estuviese preocupado de su figura como trascendente políticamente, ¿no? Pero eso no ha ocurrido. Entonces estamos en una situación que ya venimos arrastrando de hace décadas y aparentemente no hay una solución a eso. Es lamentablemente, ¿no? No quisiera ser tan pesimista, pero bueno, es lo que tenemos en el momento. Gracias. Muchas gracias, doctor Roque Bravo. Doctor José Oviedo Palomino, por favor, sus palabras, sus comentarios finales. Bueno, en primer lugar tengo que agradecer haber alternado con todas las personas presentes aquí en el chat, en esta transmisión, perdón, porque de verdad encuentro este conversatorio muy enriquecedor. Yo solamente diré algo que deduzco de las intervenciones. Existe una dictadura parlamentaria. Yo sí entiendo de que dada el tipo de relación que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, existe una dictadura parlamentaria. Y lo que establece y lo que deja en claro que hay una dictadura parlamentaria es que los parlamentarios tienen entre 5 y 7 modalidades de afectar el Poder Ejecutivo y conducir a cada uno de sus miembros a la censura, ¿no es cierto? O a la inestabilidad, y el Ejecutivo solamente tiene una forma, ¿no?, de entrar a tallar en contra del Parlamento, que es la disolución. Y la disolución depende de que las dos cámaras, eso se llama dictadura parlamentaria por la vía del control político, ¿no? Y me parece que ahí no hay equilibrio, ¿no? Lo otro es, ¿hay neutralidad política? No hay neutralidad política, pues Guillermo tiene toda la razón. No existe neutralidad política. De verdad. Es decir, la idea del congresista que viene a pelear por el bien común en el Parlamento no existe. O sea, pelear por el bien común significa el bien que se consigue por una conciliación, digamos, de intereses al interior del Parlamento. El señor Valdemar Cerrón decía en un discurso partidario que lo pasaron por televisión, ¿no es cierto?, de que él puede pactar con la derecha, con el centro y con el sur, ¿no es cierto?, y con el norte o con quien fuere, ¿no es cierto?, porque era como un matrimonio, en la misma cama los dos soñaban lo mismo. Lo dijo así, ¿eh? Lo dijo así. Okay. Entonces, él quiere hacer prevalecer su criterio partidario por encima del otro, buscando estrategias, ¿no es cierto?, que no lleguen a la conciliación, sino que lleguen, ¿no es cierto?, el logro suyo. Y un último caso, y un último asunto que para mí es altamente preocupante. La prevalencia de la decisión política sobre la decisión jurídica. Así estamos. Ese punto es un punto clave. Cuando el señor presidente dice, vamos a hacer plenos regionales, ¿es una decisión jurídica o es una decisión política? Es una decisión política. ¿Cuánto le cuesta al Parlamento? No le importa, ¿no?
Y ahora, si uno mira el cuadro de negociaciones de las comisiones, ¿no es cierto? Se va dando cuenta cómo ha habido la repartija, pues, porque no están los nombres, pero están los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, que van a asumir presidencia, vicepresidencia. Y ahí lo dejo, y muchas gracias por todo. Ok, muchísimas gracias. Agradezco a todos los doctores Samuel Abad, Guillermo Jaro, Roque Bravo y José Oviedo Palomino por estas intervenciones muy enriquecedoras que nos dejan ya más claro muchas cosas y algunas quedan con algunos interrogantes, como siempre, porque no hemos tenido tiempo de decir todo, pero pues ya es la hora avanzada y ustedes han dado su tiempo. Muchas gracias por eso. Doy por concluida toda el conversatorio. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas Gracias y noches. buenas noches. Muchas gracias, buenas Gracias. noches. Buenas noches con Gracias. todos. Gracias por la Buenas, invitación. buenas. Buenas noches a todos. Buenas noches.